Hoy nos metemos de lleno en el tema 7, la segunda fase de la dictadura de Franco, un periodo clave que va desde 1959 hasta 1975. Y mirad, lo que hace que esta etapa sea una auténtica locura para cualquier historiador es su tremenda contradicción. Por un lado, tenemos un país que de repente pega un acelerón brutal, lo que muchos llamaron el milagro económico. Pero por otro, el Estado seguía siendo exactamente el mismo, un régimen rígido, autoritario y totalmente cerrado. Hoy vamos a entender cómo es posible que la sociedad cambie de arriba a abajo en lo material, mientras que en lo político se queda totalmente congelada en el tiempo. Para entender todo esto, vamos a ir al grano. El menú de hoy tiene 5 puntos. Primero, el famoso Plan de Estabilización de 1959. Segundo, ese espectacular crecimiento económico. Tercero, cómo se modernizó la gente, la sociedad en sí. Cuarto, cómo el régimen se vendió al mundo con su propaganda. Y quinto, el estallido de la oposición y el colapso final. Vamos a ello. Empezamos fuerte, el Plan de Estabilización del 59, o cómo evitar la ruina total. A ver, pongámonos en contexto. A finales de los años 50 la cosa pintaba muy, pero que muy mal. El modelo de autarquía, esa idea de aislarse del mundo y de yo me lo guiso, yo me lo como, había fracasado estrepitosamente. La inflación estaba por las nubes y, literalmente, no había oro en las reservas. El país estaba al borde de la bancarrota. Entonces, ¿qué provocó el cambio de rumbo? Pues la entrada de unos nuevos ministros, los llamados tecnócratas. Esta gente básicamente dejó la ideología a un lado y dijo, oye, o nos abrimos al mundo y somos pragmáticos o nos hundimos. Así que sacaron adelante este plan de estabilización, que fue, a efectos prácticos, una auténtica terapia de choque. Tenía dos caras. Por un lado, tocaba apretarse el cinturón con la estabilización. Congelaron los sueldos, subieron los tipos de interés y cortaron de raíz el déficit público para frenar la inflación. Pero al mismo tiempo, aplicaron la liberalización. Es decir, quitaron los frenos a la economía. Acabaron con los precios fijados por el Estado, quitaron barreras absurdas para importar y exportar y devaluaron la peseta. ¿Para qué? Pues para que fuera mucho más barato y atractivo para los extranjeros comprar y hacer negocios aquí. Básicamente, toda esta nueva estrategia estatal mandaba un mensaje clarísimo. El Estado daba un paso atrás. Para que la economía creciera, había que liberalizar el mercado tanto por dentro como por fuera y estabilizar las cuentas. Al dejar de asfixiar la economía con tanta intervención, por fin se abrieron las puertas a la inversión extranjera, que era justo el combustible que el país necesitaba desesperadamente para arrancar los motores. Pasamos al segundo bloque, la época del desarrollismo. Ojo, que el desarrollismo no fue casualidad ni un golpe de suerte. Fue un periodo de crecimiento brutal y rapidísimo. La industria se disparó y el dinero extranjero empezó a entrar, sí, pero todo estaba muy orquestado por el gobierno a través de los planes de desarrollo. El Estado metió muchísimo dinero en carreteras, embalses, infraestructuras y creó los llamados polos de desarrollo, que eran zonas específicas donde se incentivaba crear industria para intentar equilibrar un poco las diferencias históricas entre unas regiones y otras. Y os preguntaréis, ¿quién pagó la fiesta? ¿De dónde salía el dinero? Pues hubo 4 motores clave. Primero, la industria y la construcción, que no paraban. Pero lo más fuerte, lo que realmente trajo las divisas para equilibrar las cuentas, vino de fuera. Por un lado, el turismo masivo. Millones de europeos llegaron a las costas trayendo no solo dinero, sino también modas y costumbres que chocaban frontalmente con la moral de la dictadura. Y por otro lado, el dinero que enviaban a casa los miles y miles de migrantes españoles que se habían ido a trabajar a Alemania, Francia o Suiza. Ese dinero fue literalmente oxígeno puro para la economía. Vamos con el tercer punto. ¿Cómo este dinero transformó por completo a la sociedad? El salto en estos años fue espectacular. De verdad, fijaos en el contraste. España pasó de ser un país muy rural, muy de campo, aislado y bastante pobre, a convertirse en una sociedad urbana y de consumo. La gente hizo las maletas en un éxodo masivo del campo a las grandes ciudades buscando trabajo en las fábricas. De repente surge una clase media que puede comprarse una lavadora, un televisor o el famosísimo SEAT 600. Pero aquí volvemos a la gran contradicción del tema de hoy. ¿Tenías dinero para irte de vacaciones en tu coche? Sí, pero seguías viviendo en un país sin partidos políticos, sin sindicatos libres y sin libertad de expresión. Consumo moderno, política antigua. Cuarto punto. ¿Cómo reaccionó y se adaptó el régimen a toda esta modernidad? El gobierno no era tonto y sabía que tenía que lavarse un poco la cara. Ante esta nueva clase media y con Europa mirando de reojo, ya no servía a vivir de la nostalgia de haber ganado una guerra civil. Así que montaron una campaña de marketing brutal centrada en una idea clave, los 25 años de paz. Cambiaron el relato. Ya no se hablaba tanto del dictador militar, sino de que el régimen era el único garante de la paz, la tranquilidad y el dinerito en el bolsillo. Fue pura propaganda para justificar por qué una dictadura debía seguir existiendo en medio del siglo XX.
Pero entre bambalinas, los apoyos también habían cambiado. Claro que el ejército y sectores conservadores de la Iglesia seguían ahí apoyando, pero el poder del día a día, el poder civil, cambió de manos. Figuras como el almirante Carrero Blanco metieron en el gobierno a estos famosos tecnócratas, muchos ligados al Opus Dei. A esta nueva élite no le interesaba tanto la vieja retórica de la Falange. Su ideología principal era que el Producto Interior Bruto creciera y que la administración fuera eficiente, manteniendo, eso sí, a la población bien controlada. Y llegamos al último punto, la crisis final del sistema y la oposición. Porque lógicamente la gente empezó a organizarse. A pesar de la censura tremenda, la oposición creció en un montón de frentes. Las fábricas se llenaron de huelgas obreras. Las universidades de estudiantes protestando. Partidos en la sombra, como el Partido Comunista y el PSOE, cogieron muchísima fuerza clandestina, al igual que los nacionalismos en Cataluña y el País Vasco. Y tristemente también fue el momento en el que surgieron grupos armados y terroristas como ETA, que optaron directamente por la violencia y los asesinatos contra el Estado. ¿Y se quedó el régimen de brazos cruzados ante estas protestas? Para nada. Aquí es donde se veía que, por mucha lavadora y muchos 600, aquello seguía siendo una dictadura. El aparato represivo se mantuvo intacto, destacando la creación del Tribunal de Orden Público, el famosísimo TOP. Estos eran juzgados especiales diseñados exclusiva y únicamente para perseguir y encarcelar a cualquiera que asomara la cabeza por motivos políticos o sociales. Podían intentar darle una fachada más legal o institucional, pero el objetivo era el de siempre: asfixiar a los que pensaban distinto. Y fijaos cómo se precipita todo de golpe al final de esta línea temporal. Las tensiones estallan. En 1970 el polémico proceso de Burgos genera protestas en medio mundo. Luego en el 73 pasa algo que nadie preveía, la crisis mundial del petróleo. Esto corta el grifo del crecimiento económico de un hachazo y devuelve a España el paro y la crisis. En el 74 el régimen ejecuta a Salvador Puig Antich, recordando a todos que la represión letal seguía en pie. Y todo este castillo de naipes tambaleante llega a su desenlace el 20 de noviembre de 1975, con la muerte en la cama de Francisco Franco, cerrando casi 4 décadas de poder absoluto. Así que el gran concepto que tenéis que llevaros de esta época es esa brutal tensión de la España del 75. Es fascinante. Tenías un país con la industria a tope, conectado al mercado europeo, y una gente que ya pensaba y consumía como cualquier vecino de Francia o Alemania. Sin embargo, las leyes y el gobierno eran de los años 30. Eso nos deja con la gran pregunta. Si tienes un país totalmente nuevo, pero un sistema político viejo y sin su líder, ¿cómo demonios desmontas todo eso de forma pacífica para construir una democracia? Esa es la monumental tarea de la transición y, sin duda, una historia increíble que descubriremos la próxima vez. Un saludo y hasta la próxima.